El capítulo del que voy a hablar es el capítulo 7 del libro, que habla sobre la experimentación, que hace énfasis y se enfoca en la causalidad. ¿Qué es la causalidad? Es el fenómeno mediante el cual se relacionan las causas con los efectos. Entonces es básicamente medir qué impacto tiene lo que yo estoy haciendo. Entonces, qué impacto tienen nuestras acciones, hablándolo cotidianamente, o qué impacto tienen ciertas variables sobre un estudio de mercado. El capítulo nos dice que se deben cumplir tres variables fundamentales para que haya causalidad. Entonces, la relación entre la causa y el efecto. Uno, que haya variación concomitante. La variación concomitante nos habla de que yo planteo una hipótesis en un estudio de mercado. Entonces, si al final los resultados guardan alguna relación con esa hipótesis que yo planteé al iniciar ese estudio que estoy haciendo, o la prueba que haya diseñado y que haya aplicado. Esa es la variación concomitante. El orden temporal de la ocurrencia de las variables, entonces, es que es X es causa de Y. Entonces, la causa es proporcional al efecto, no varía. Que haya eliminación de otros factores causales posibles. Entonces, en el capítulo nos hablan de las variables extrañas. Las variables extrañas son aquellas otras variables que pueden surgir cuando estoy haciendo un estudio de mercado. Entonces, por ejemplo, yo quiero medir el impacto de la publicidad que estoy haciendo sobre un producto en una tienda, pero entonces ya la variable no va a ser únicamente la publicidad, sino que van a haber otros factores que probablemente yo no tuve en cuenta a la hora de diseñar el experimento. Entonces, como la ubicación de la tienda, los espacios de la tienda, ese tipo de cosas son las variables extrañas y que pueden influir en los resultados en la apreciación de mi cliente final. Unas definiciones y conceptos importantes son las variables independientes. ¿Cuáles son las variables independientes? Son las que se pueden manipular de acuerdo a lo que se quiere medir. Entonces, básicamente son las que parte un estudio, o las que quiere medir un estudio de mercado. Entonces, medir el precio, medir el impacto de la publicidad, medir los empaques, medir las presentaciones. Entonces, son las que se tienen fijas y se tienen claras a la hora de hacer un estudio de mercado, de hacer un experimento, de hacer una prueba. Las unidades de prueba son los individuos o las organizaciones sobre las cuales se hacen los estudios de mercado, se hacen las pruebas. Las variables dependientes son básicamente los efectos que yo tengo sobre los efectos o los resultados que yo tengo sobre esas variables independientes que quise medir en mi estudio de mercado. Las variables extrañas, como ya se las expliqué, son aquellas otras que pueden surgir, pero que afectan el resultado final que yo quiero obtener de mi estudio. ¿Qué es un experimento? En un experimento el investigador propone una o más variables, mide sus efectos y controla las variables extrañas. En un diseño experimental, simplemente el investigador, en un diseño experimental, el investigador lo puede hacer sobre varias variables, pero no existe un control total de todo lo que se quiere medir. Para medir la efectividad de un estudio de mercado, de una prueba, existen dos conceptos, que es la validez en la experimentación. Entonces, es básicamente corroborar que lo que yo me propuse medir, que los resultados que quise alcanzar, efectivamente fueron los resultados que arrojó mi estudio de mercado. Entonces, me hablan de la validez interna. Entonces, mide la precisión de las variables independientes. Entonces, mide la precisión de aquellos aspectos que yo quise medir con mi estudio de mercado. Y las variables externas
Entonces me preguntan, ¿es posible generalizar esos aspectos a otros públicos, ¿es posible generalizar esos resultados a otros aspectos para medir a otros públicos o simplemente sobre el segmento al que yo designe mi estudio de mercado? Bueno, existen este tipo de diseños experimentales. El preexperimental, que no controla, básicamente se basa en las causas y en los efectos, es decir, en las variables independientes y en las variables dependientes, pero no controla ningún otro factor extraño que pueda surgir cuando yo esté realizando este estudio de mercado. Los diseños experimentales verdaderos, entonces el investigador asigna de forma aleatoria al público o a la prueba al público al cual va a destinar ese estudio de mercado o sobre el cual va a hacer ese experimento. Los cuasi experimentales tienen una parte de diseños experimentales verdaderos porque el público es escogido de la misma forma, de una manera aleatoria, pero no tiene un control específico sobre las variables, ni sobre lo que se están midiendo, ni sobre los resultados que se esperan adquirir, y menos sobre las variables extrañas. Nos propone la lectura dos formas de hacer estudios: los estudios de campo y los estudios de laboratorio. Los experimentos de laboratorio se construyen sobre escenarios artificiales y de acuerdo a unas necesidades específicas que me plantea el experimento que quiero hacer o el resultado que quiero obtener. Sin embargo, aunque se pueden controlar, digamos, esas otras variables que pueden surgir al hacer un estudio en el campo, me dice que se puede sesgar el resultado precisamente porque el público no tiene contacto con otro tipo de variables que puedan afectar el resultado que yo quiero obtener. Entonces, pues no es tan recomendable para los estudios de mercado. Los experimentos de campo entonces se realizan en condiciones reales del mercado. Entonces ya básicamente el público que yo escoja pues va a estar en contacto con lo que yo quiero medir. El estudio es más prolongado, el estudio cuesta más, se puede demorar mucho más que un experimento de laboratorio, pero los resultados van a ser mucho más efectivos. En la experimentación, ya sea de campo o de laboratorio, existen unas limitaciones. Entonces, en la administración, en los costos y en el tiempo, porque puedo muchas veces extenderme en el tiempo del estudio que yo quiero llevar a cabo, no obtener los resultados que me propuse obtener al inicio del estudio, o que simplemente haya limitaciones en la administración de los estudios que estoy realizando. Estos se pueden presentar tanto en los estudios de laboratorio como en los de campo, pero son mucho más enfáticos en los estudios de campo por su prolongación, justamente. Otra forma de hacer experimento son las pruebas de mercado. Son los test que se realizan para comprobar la viabilidad comercial de un proyecto de negocio o del propio plan de marketing, previamente a su lanzamiento, poniendo en marcha un lanzamiento provisional o a pequeña escala. La lectura nos recomienda que previo a hacer el lanzamiento de una nueva marca, entonces se realicen estas pruebas pilotos de qué tanto impacto o efecto va a tener sobre el público al que quiero llegar la nueva marca. ¿Por qué? Pues precisamente porque podemos ahorrar mucho dinero en tal vez lanzar una marca al mercado y que esta fracase. Entonces estas pruebas de mercado son como un filtro que nos evita en gran medida tener fracaso con el lanzamiento de las marcas. Entonces existen tres tipos de prueba de mercado: mercado estándar de prueba. El producto se vende de acuerdo a los canales regulares establecidos. Entonces, si una marca una marca cualquiera quiere posicionar su mercado en los retail, en los supermercados, entonces ese va a ser el mercado regular establecido. La prueba de mercado controlada, esa es realizada no por la
firma que quiere sacar al mercado una determinada marca, sino por una firma externa. Nos recomiendan mucho esta prueba de mercado controlada precisamente porque nosotros, como no somos de la firma externa, entonces no podemos sesgar los resultados. Entonces va a ser mucho más efectivo las recomendaciones que se nos estén dando. O el mercado de prueba simulada, entonces es una prueba de laboratorio o simulación de una prueba de mercado. Entonces, como ya se los expliqué, básicamente en qué consiste la prueba de laboratorio. Nos dice también la lectura que para que los estudios de mercado tengan éxito, no sean sesgados, entonces el investigador debe poner a prueba su ética en la investigación de mercados. ¿Qué debe hacer entonces el investigador cuando va a aplicar una prueba, un experimento? Dar al público, al mercado de prueba, una descripción detallada del experimento. Entonces, cuál es el propósito del experimento, de la prueba que estoy haciendo, con los resultados que voy a hacer. Si no voy a divulgar los resultados, porque generalmente estos resultados no se divulgan, entonces ¿por qué no los voy a divulgar? Pero sí decirle a la gente para qué o cuál va a ser la finalidad de la prueba. Dar a conocer el objetivo del estudio y la razón del ocultamiento de los resultados. Y también brindarle a la gente, al público al que yo voy a aplicar la prueba, la posibilidad de abandonar el experimento en cualquier parte del proceso, ya sea que la persona no esté cómoda con la aplicación de la prueba, ya sea que quiera abandonar por voluntad propia el experimento, entonces darle esta posibilidad, no obligarlo a presentar el experimento. Bueno, en investigación de mercados internacionales, que es otra parte que trata el capítulo, nos citaban puntualmente el ejemplo de Estados Unidos. Nos dice la lectura que Estados Unidos es uno de los países en los que los estudios de mercado y todos estos tipos de pruebas, experimentos, tienen un alto grado de éxito, precisamente porque Estados Unidos, las marcas, las firmas, las compañías en Estados Unidos tienen muy claro qué se debe hacer antes de hacer el lanzamiento de una marca, cómo llegar al mercado. Entonces han establecido todos los mecanismos para poder ser muy efectivos con el lanzamiento de una marca, con el posicionamiento de un producto, y además que cuentan y disponen con grandes rubros para hacer esos estudios de mercado. Entonces nos citan puntualmente ese caso. ¿Qué diferencias existen con países del tercer mundo o con países orientales o con países latinoamericanos específicamente? Entonces, que la televisión es regulada, que no se pueden aplicar, digamos, los estudios de mercado tal cual como se aplican en Estados Unidos, que los gobiernos limitan también las publicaciones. Entonces, todos esos factores, y además que no cuentan con el dinero necesario para hacer esos estudios de mercado que son muy costosos. Entonces, todas esas limitaciones nos llevan a que precisamente el relanzamiento de una marca, el posicionamiento de una marca no sea tan efectivo. Entonces, justamente eso nos hablaba el conferencista del link que nos envió el profesor César. ¿Ya lo escucharon? Sí, pues creo que lo pudieron ver reflejado en la conferencia de él, cuando nos hacía como un comparativo, o más bien un comparativo de la efectividad que tiene el lanzamiento de una marca en América Latina, que realmente es muy baja, que el nivel de fracaso puede ser muy alto, pero entonces precisamente porque porque las marcas, las firmas, las compañías no saben aplicar un estudio de mercado o medir su efectividad. Bueno, entonces, ¿qué beneficios trae hacer estudios de mercado? Contar con más y mejor información para tomar decisiones acertadas que favorezcan el crecimiento de las empresas. Proporcionar información real y expresada en términos más precisos que ayuden a resolver con un mayor grado de éxito problemas que se presenten en los negocios. Ayuda a conocer el tamaño del mercado que se desea cubrir.
En el caso de introducir un nuevo producto, sirve para determinar el tipo de producto que se debe fabricar o vender de acuerdo a las necesidades del mercado, a las necesidades del cliente que fueron investigadas.